Siempre supe que mi familia tenía propiedades en Sinaloa, pero nunca imaginé que algún día heredaría una de ellas. Mi padre apenas hablaba de la finca, y cuando lo hacía, su voz bajaba como si temiera que alguien lo escuchara. Decía que perteneció a mi abuelo y que, en algún momento, fue un negocio próspero, pero no daba más detalles. Cuando me informaron que la finca era mía, la noticia me tomó por sorpresa. Al parecer, mi abuelo la había dejado a mi padre en su testamento, pero él nunca la reclamó ni vendió. Ahora que mi padre había fallecido, la propiedad pasaba a mí. Llegué a Culiacán en un taxi destartalado, con el calor pegajoso haciendo que mi camisa se me adhiriera a la piel. El conductor, un hombre mayor con cara curtida por el sol, miró la dirección que le di y frunció el ceño. ¿Estás seguro, joven? Esa finca está en la sierra, en el mero monte. No hay nada ahí más que víboras y polvo. Sí, quiero verla. El hombre suspiró y arrancó el taxi. Durante el trayecto, me observaba por el retrovisor con algo que no pude descifrar. Después de casi una hora de caminos de terracería, llegamos. La finca era una estructura enorme, de adobe y madera, con una fachada de ladrillos desmoronados. Estaba rodeada de un terreno vasto con maleza crecida. Un portón oxidado de metal, apenas colgando de sus bisagras, marcaba la entrada. Aquí es, dije. El taxista no apagó el motor. Se limitó a mirarme con expresión seria. Escuche, joven. Yo no soy de meterme en lo que no me importa, pero tenga cuidado. Esa finca tiene historia. ¿Qué tipo de historia? La clase de la que la gente ya no habla. No quise preguntarle más. Le pagué y vi cómo se alejaba rápidamente, dejando una nube de polvo en su estela. Entré a la finca y la sensación de abandono me golpeó de inmediato. El polvo cubría cada superficie y las telarañas adornaban las esquinas. Había muebles viejos, cajas apiladas y un olor rancio, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado ahí dentro. Exploré la casa. El comedor todavía tenía la mesa puesta con platos llenos de polvo. En la sala, un viejo televisor de caja cubierto con una sábana se asomaba tímidamente. Pero lo más inquietante fue la sensación de que no estaba solo. Decidí quedarme unos días para investigar. Me llevé una linterna y caminé por los alrededores. Encontré un cobertizo con viejas herramientas oxidadas y más allá, una bodega cerrada con candado. Intenté abrirla, pero no pude. Al día siguiente, fui al pueblo más cercano. Me senté en una fonda y con la esperanza de obtener respuestas, le pregunté al dueño si sabía algo sobre la finca. El hombre, un señor gordo con bigote espeso, dejó de limpiar la barra y me miró fijamente. Esa finca fue usada por gente pesada en los años 90. Tu abuelo la rentó, pero lo que hacían ahí, mejor ni preguntar. ¿Qué hacían? El hombre se inclinó sobre la barra. Entrenaban sicarios. El aire se sintió más denso de repente. Regresé a la finca con una mezcla de curiosidad y miedo. Algo dentro de mí me decía que debía ir a la bodega cerrada. Esa noche, con una palanca que encontré en el cobertizo, rompí el candado. La puerta crujió al abrirse y un hedor putrefacto me golpeó la cara. Encendí la linterna. Adentro había bancas de metal, esposas oxidadas colgando de la pared y en el suelo lo que parecían manchas de sangre vieja. Era una sala de tortura. Mi estómago se revolvió. ¿Cuántas personas murieron aquí? En un rincón encontré cajas llenas de documentos, nombres, fechas, fotografías.
registros de hombres que fueron entrenados, torturados o asesinados ahí mismo. Tomé algunos papeles y los guardé. Necesitaba pruebas, necesitaba entender. Esa misma noche me despertó un ruido afuera. Pasos. Me asomé por la ventana y vi sombras moviéndose entre la maleza. No estaba solo. Apagué las luces y me escondí detrás de un mueble. Escuché voces susurrando. ¿Estás seguro de que sabe algo?, dijo uno. Lo vieron en el pueblo preguntando. No nos podemos arriesgar. El corazón me martillaba el pecho. Uno de ellos pateó la puerta. Me querían muerto. No tuve tiempo de pensar. Agarré los documentos que había guardado y salí por la parte trasera. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, adentrándome en la sierra. Las voces me seguían. Logré escapar y llegar al pueblo al amanecer. Me refugié en una comisaría y entregué los documentos. Un comandante de rostro serio me escuchó en silencio. Vete, no regreses, y olvida lo que viste. Su advertencia era clara. Vendí la finca a un empresario que no hizo preguntas. No volví a Culiacán, pero algunas noches, cuando cierro los ojos, veo los nombres en esos documentos. Me pregunto cuántos de ellos siguen vivos, o peor aún, cuántos siguen matando. Y si alguien me está buscando por haber sabido demasiado. No soy valiente, no de la manera en que la gente imagina cuando piensa en un reportero que investiga desapariciones. No me aventuro en las madrugadas con una linterna y una grabadora, ni me escondo en autos a tomar fotos. No soy un héroe, ni un mártir, pero sí soy terco, y cuando algo me huele mal, no puedo dejarlo ir. Por eso, cuando empecé a escribir sobre las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, no pensé que me estaba metiendo en la boca del lobo. Pensé, como todos, que los responsables eran los mismos de siempre. La impunidad, la corrupción, el silencio. Pero no, era algo más, algo que descubrí demasiado tarde. Todo comenzó con una madre. Se llamaba Luisa. Su hija, Karina, había desaparecido una noche de marzo. Salió del trabajo, tomó el camión y nunca llegó a casa. Cuando fui a verla, me abrió la puerta de su casa en la colonia Felipe Ángeles, una construcción humilde de paredes de bloc sin pintar. Tenía los ojos secos, como si ya hubiera llorado todo lo posible. Me dejó pasar y sin preámbulos, me entregó una carpeta con documentos, fotos y mensajes. No la están buscando. Su voz era firme. No la policía, no nadie, pero alguien me sigue. Me contó que, días después de reportar la desaparición de su hija, encontró un sobre en la puerta de su casa. Dentro había una foto de Karina, pero no de la última vez que la vio. En la imagen, Karina estaba pálida, con los ojos abiertos pero sin brillo. Detrás de ella, una cortina roja. Está viva, me dijo. O al menos lo estaba cuando tomaron esa foto. Entonces, supe que no podía ignorarlo. Las desapariciones en Juárez eran comunes, demasiado comunes. Pero había un patrón en los casos recientes. Todas las mujeres desaparecidas trabajaban en la misma zona, cerca de la avenida Tecnológico. Comencé a preguntar a conductores de transporte, a vendedores ambulantes, a vecinos. La mayoría decía lo mismo: no sabemos nada. Pero otros bajaban la voz y murmuraban cosas inquietantes. Las levantan en la noche, siempre en la misma zona.
Hay casas de seguridad por el Boulevard Zaragoza. Ahí guardan gente. Si sigues preguntando, te van a desaparecer a ti también. Pero ya no podía detenerme. Una madrugada, alguien me dejó un mensaje debajo de la puerta de mi departamento. Era un papel doblado con una dirección escrita a mano. Boulevard Zaragoza, número 1045. No tenía remitente. Me debatí toda la mañana sobre qué hacer. No era un idiota. Sabía que si iba solo, tal vez no volvería. Pero si no lo hacía, la historia se quedaría en el limbo, como todas las demás. Tomé mi cámara, mi celular y una navaja que ni siquiera sabía usar bien. Conduje hasta la dirección antes del anochecer y me estacioné a 2 cuadras. La casa era una construcción sencilla, de un solo piso, con un portón negro. Afuera, un auto sin placas. Aguardé. Casi a la medianoche, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 hombres con pasamontañas. Arrastraban a una mujer. Sentí un golpe en el estómago. Ella pataleaba, intentaba gritar, pero uno de ellos le tapó la boca con cinta. La empujaron hacia adentro y la puerta se cerró. Saqué la cámara y tomé fotos. Mi pulso temblaba. La camioneta se fue. Yo debía irme también, pero algo en mi cabeza no me dejó. Así que hice lo que nunca debía haber hecho. Me acerqué. Salté la reja trasera y caminé despacio. Desde una ventana entreabierta, vi el interior. Una sala vacía, paredes sin adornos, muebles viejos. No parecía una casa normal. Avancé. Desde adentro se escuchaban voces. Mañana se la llevan al otro lado. Ya está vendida. Mi sangre se heló. Di un paso atrás. Algo crujió bajo mis pies. El sonido fue mínimo, pero suficiente. Las voces callaron. El miedo me paralizó. Corrí. Escuché la puerta abrirse de golpe. Salté la reja y caí mal, raspándome las manos. No miré atrás. Me subí al carro y arranqué. Apenas había avanzado 2 cuadras cuando vi el auto sin placas detrás de mí. No sé cómo logré perderlos. Manejé sin rumbo hasta que me aseguré de que nadie me seguía. Me estacioné en una tienda de conveniencia y respiré por primera vez en minutos. Tenía pruebas, las fotos, la evidencia, pero algo no encajaba. El papel con la dirección. Alguien me la había dado. Alguien que sabía lo que pasaba en esa casa. Y ahora también sabían que yo lo sabía. Regresé a mi departamento con el corazón martillando. Antes de bajar del auto, revisé los alrededores. Todo parecía normal. Pero cuando subí las escaleras, encontré la puerta de mi casa entreabierta. Tragué saliva. Entré con la navaja en la mano. El departamento estaba vacío, pero sobre la mesa había un sobre. Dentro, una foto mía, tomada esa misma noche. Al reverso, una nota escrita con tinta roja. Deja de buscar. Esta es tu única advertencia. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, llamé a un colega de confianza y le entregué toda la información. Si algo me pasaba, le pedí que lo publicara. Después, tomé un autobús y salí de la ciudad. Me fui durante semanas, sin decirle a nadie a dónde. Cuando volví, intenté retomar mi vida. No publiqué la historia. Sabía que eso significaba que ganaban, pero era eso o morir. Los meses pasaron. Traté de convencerme de que estaba a salvo. Hasta que, un día, encontré un sobre en mi buzón. Dentro, solo había una cosa. Una foto de Karina, muerta. Y debajo, un mensaje corto. Demasiado tarde.
Sobreviví, pero no gané. Nunca publiqué la historia, nunca mencioné lo que vi. Y ellas siguen desapareciendo, porque en esta ciudad la verdad no es suficiente para salvar a nadie, ni siquiera a mí. Mi nombre es Gerardo y, desde hace años, me dedico a la exploración urbana. He entrado en edificios en ruinas, hospitales abandonados y hasta túneles subterráneos olvidados por la ciudad. Pero nada me había preparado para lo que vivimos aquella noche en la mina vieja de Cananea. Éramos 5 en el grupo. Miguel, el de los planos y mapas. Esteban, el más valiente de todos. Carolina, quien tenía un talento especial para colarse en cualquier lado. Rubén, nuestro camarógrafo aficionado, y yo. Habíamos escuchado historias sobre la mina desde siempre. Antes, Cananea había sido el corazón minero del país, un lugar lleno de riqueza, pero también de explotación y abusos. Se hablaba de niños que trabajaban hasta el cansancio en los túneles más estrechos, de obreros que desaparecían sin dejar rastro y de accidentes que nunca fueron reportados. Nos reunimos cerca de la medianoche, en la entrada de la mina. A simple vista, era solo una boca de túnel rodeada de arbustos y estructuras oxidadas. La gente del pueblo decía que era peligrosa, que ya no había más que escombros dentro, pero sabíamos que aún existían galerías intactas. «Hay que movernos rápido», dijo Miguel, revisando el mapa con una linterna. «No sabemos si esto sigue estable». Encendimos las lámparas y nos adentramos en la oscuridad. Lo primero que notamos fue el aire pesado, cargado de polvo y humedad. El suelo crujía bajo nuestros pasos y a lo lejos, el eco de gotas de agua retumbaba en las paredes. Avanzamos con cuidado, siguiendo un viejo riel de metal oxidado. A los pocos minutos, encontramos las primeras señales de la explotación infantil de la que tanto se hablaba. Junto a una pared de roca, había pequeños cascos de minero, algunos aplastados, otros cubiertos de tierra. «Esto es real», murmuró Carolina, levantando uno de los cascos con manos temblorosas. Miguel sacó una libreta y comenzó a hacer anotaciones. No tardamos en encontrar más rastros, zapatos diminutos, trozos de tela y herramientas que claramente habían sido usadas por manos pequeñas. Pero lo peor fue cuando llegamos a un túnel lateral. En la pared, alguien había grabado nombres con una herramienta filosa, nombres infantiles, algunos acompañados de marcas como si estuvieran contando los días. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era una simple historia exagerada del pueblo. Había sido real. Nos detuvimos un momento, intentando procesarlo. Fue entonces cuando Rubén notó algo más. «Aquí hay marcas recientes». Nos acercamos con más cuidado. En la roca había huellas de botas, huellas recientes. «Esto no tiene 100 años», susurró Esteban. Nos miramos en silencio. Alguien había estado aquí hace poco. Decidimos seguir avanzando, con los sentidos alerta. El túnel se hacía más estrecho y el aire comenzaba a oler diferente. Un olor químico, a algo procesado. A unos metros, encontramos un viejo vagón minero detenido sobre los rieles, pero lo que había dentro nos hizo retroceder instintivamente. Cajas. Muchas cajas selladas con cinta adhesiva. Algunas tenían inscripciones en clave. Rubén enfocó la cámara sobre las etiquetas. «Mierda, esto no es historia antigua», dijo en voz baja. Carolina se inclinó y rasgó parte de una caja con su navaja. Dentro,
paquetes envueltos en plástico. Algo me decía que no queríamos saber qué contenían. «Es un laboratorio», dijo Miguel. «Usan la mina para mover mercancía». Un escalofrío me recorrió la espalda. No estábamos solos en esa mina. «Vámonos de aquí. Ahora». Esteban fue el primero en retroceder, pero en ese instante escuchamos algo. Un silbido. Nos congelamos. El sonido venía del túnel más adelante, donde la oscuridad era más densa. Era un silbido lento, pausado, como si alguien estuviera llamando. Apagamos las linternas de inmediato. Solo la cámara de Rubén seguía grabando, con su tenue luz roja parpadeando. Otro silbido. Y después, pasos. Alguien venía en nuestra dirección. Nos pegamos contra la pared, conteniendo la respiración. La mina era un laberinto, pero si esa gente conocía los caminos, estábamos jodidos. Carolina señaló un túnel lateral y, sin dudarlo, nos metimos. Caminamos en la oscuridad absoluta por varios minutos hasta que encontramos una vieja compuerta de madera. Miguel la empujó con todas sus fuerzas y al otro lado encontramos un túnel aún más viejo. Caminamos sin detenernos, el corazón latiéndonos en la garganta. No sabíamos a dónde nos llevaba ese pasillo, pero cualquier cosa era mejor que volver al punto donde estaban aquellos paquetes. Finalmente, tras casi 20 minutos, vimos un resquicio de luz. Un agujero en la pared nos llevó al exterior, a un barranco a unos metros de la entrada principal. Salimos de uno en uno, aún en silencio, como si el sonido pudiera traernos problemas. Solo cuando estuvimos lejos de la mina, nos atrevimos a hablar. ¿Vieron eso?, preguntó Rubén, mirando la cámara. No éramos los únicos ahí. Revisamos la grabación en su pantalla. En la imagen granulada, se veía claramente el túnel donde habíamos encontrado los paquetes. Y luego, la figura de un hombre, parado al fondo, sosteniendo algo en las manos. El silbido. La imagen se cortó justo antes de que tuviéramos que apagar todo. Nos miramos sin saber qué decir. Aquello no era un simple descubrimiento arqueológico. Habíamos encontrado algo que no debíamos haber visto. Y ellos lo sabían. 2 días después, Miguel recibió un mensaje de un número desconocido. Dejen la mina en paz. No vuelvan. No necesitábamos más advertencias. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a acercarse a ese lugar. Pero cada vez que pienso en los nombres grabados en la roca, no puedo evitar preguntarme cuántas historias como esas han quedado enterradas para siempre y cuántas siguen ocurriendo, ocultas en la oscuridad de la mina vieja. El desierto no perdona. Día tras día, el sol nos cocina la piel y nos seca la garganta. De noche, el frío muerde los huesos y en todo momento, la idea de la muerte camina con nosotros. Éramos 15 cuando cruzamos. Ahora quedamos 5. Nos vendieron el sueño americano con la promesa de un cruce seguro. 3 días caminando y estarán del otro lado, dijo el coyote. Pero esa madrugada, cuando despertamos en un cañón donde nos habíamos refugiado, nos dimos cuenta de la verdad. El coyote había desaparecido. Se llevó parte del agua, la poca comida que teníamos y nuestra única certeza del camino. Nos quedamos con lo puesto, sin más dirección que el horizonte. La desesperación brotó al instante. Unos querían volver, otros seguir adelante. Yo solo quería sobrevivir. Así que seguimos caminando.
El sol nos partía la espalda cuando encontramos la primera señal. Era una roca, con algo tallado en su superficie. No pasen. Las letras eran grandes, irregulares, como si alguien las hubiera marcado con manos temblorosas. Nos miramos sin saber qué hacer, pero no había otra opción. No íbamos a regresar. Seguimos adelante. El tercer día, la sed se convirtió en una tortura. La mitad del grupo se quedó atrás. No escuchamos gritos ni despedidas. Simplemente dejaron de caminar. No podíamos detenernos, pero al llegar a la cima de una duna, vimos algo que nos paralizó. Huesos, blancos, quebradizos, restos humanos esparcidos sobre la arena. Junto a ellos, una mochila deshilachada. Revisamos su interior con manos temblorosas. Había un pedazo de cartón con un mensaje: siempre nos está observando. Esa noche, escuchamos pasos. Al principio creímos que eran alucinaciones, pero eran reales, lentos, calculados. Nos quedamos inmóviles, pegados unos a otros. Entonces, desde la oscuridad, una voz. No debieron venir por aquí. Era un murmullo rasposo, como el de alguien que no había hablado en días. Uno de nosotros sacó una navaja, otro encendió una linterna y apuntó hacia la nada. No había nadie, pero sabíamos que alguien estaba allí. El cuarto día encontramos al coyote. Estaba muerto en un pozo oculto, su cuerpo hinchado por el calor, su garganta abierta de lado a lado. Sobre su camisa, con su propia sangre, alguien había escrito: aquí mueren todos. El pánico nos golpeó con fuerza, pero el miedo no nos detuvo, porque entre las cosas del coyote encontramos algo más: un mapa. No era detallado, pero marcaba la dirección de un rancho a 2 días de camino. Nuestra única salvación. Caminamos sin descanso. Las noches eran peores. Nos seguían. No lo veíamos, pero lo sentíamos. Una sombra en la distancia. Aceleramos el paso. El sexto día, vimos las marcas en la arena. Parecían huellas humanas, pero algo estaba mal. Eran alargadas, como si los dedos de los pies hubieran crecido demasiado. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos, pero no podíamos detenernos. El séptimo día, el rancho apareció en el horizonte. Era un rectángulo pequeño y polvoriento en medio del desierto. Viejas cercas de madera, un granero derruido y un tanque de agua oxidado. Usamos nuestras últimas fuerzas para correr. El rancho estaba vacío, pero el tanque tenía agua. Bebimos con desesperación, sintiendo cómo la vida volvía a nuestros cuerpos. Y entonces lo escuchamos. El sonido de pasos en la arena. Algo se acercaba. Nos escondimos en el granero, cubiertos por la oscuridad. Espiamos entre los tablones rotos. Vimos una figura, alta, delgada, moviéndose con sigilo. No era una alucinación. Nos estaba buscando. Aguantamos la respiración hasta que se alejó. Cuando estuvimos seguros, buscamos herramientas. Encontramos un viejo revólver con una sola bala, un cuchillo de caza, un fósforo. Si queríamos vivir, teníamos que pelear. Pasamos la noche en vela. El viento movía la arena. Cada sonido nos hacía estremecer. Cuando el primer rayo de sol tocó la tierra, tomamos lo que pudimos y corrimos. Nos perseguía. No lo veíamos, pero lo sentíamos.
El octavo día, la carretera apareció en el horizonte. El sonido de un motor. Un viejo camión avanzaba por el camino de tierra. Corrimos con todo lo que nos quedaba. El conductor frenó en seco al vernos. «¡Ayúdenos!», gritamos con las últimas fuerzas. Nos subimos de un salto. El camión arrancó, dejando una nube de polvo tras de sí. Desde la parte trasera, miramos hacia el desierto. Entre las dunas, a lo lejos, vimos la silueta inmóvil. Nos observaba, esperando. Sabía que habría más, porque el desierto nunca deja de devorar a los que se atreven a cruzarlo. Pero nosotros sobrevivimos, por esta vez. Nunca habíamos vivido en un lugar así. Mi familia y yo llegamos a la hacienda a principios de octubre, contratados por un hombre que apenas vimos en persona. Se presentó como licenciado Campos y nos ofreció la oportunidad de cuidar y hacer mantenimiento a la propiedad a cambio de un salario y alojamiento. Sonaba bien. Mi papá llevaba meses sin encontrar trabajo estable y mi mamá no quería que nos fuéramos de Durango. La hacienda estaba en medio de la nada, a más de 1 hora del pueblo más cercano. El camino era de terracería y pasamos junto a un par de caseríos abandonados antes de ver la entrada principal. Un arco de piedra con un portón de hierro cubierto de óxido. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. La construcción era enorme, con muros gruesos de adobe y tejados de barro rojo. Tenía 2 pisos, varias habitaciones y un patio central con una fuente seca. Más allá, campos que alguna vez debieron ser fértiles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ahora cubiertos de maleza y árboles retorcidos. Mi papá estacionó la camioneta cerca de la entrada y bajamos en silencio. Algo en la hacienda nos imponía. «Parece que aquí nadie ha vivido en años», murmuró mi mamá. «Mejor, así tenemos la casa para nosotros solos». Intenté bromear, pero mi voz sonó apagada. A pesar del polvo y la falta de luz, la casa se veía bien conservada. No había electricidad, pero Campos nos dejó lámparas y provisiones. Dijo que pasarían algunos días antes de que conectaran el generador. Hasta entonces, usaríamos velas y linternas. Esa primera noche dormimos juntos en una de las habitaciones principales. Afuera, el viento se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo crujir la madera de la casa. Ninguno durmió bien. Los días siguientes, mi mamá y mi hermana menor limpiaban las habitaciones, mientras mi papá y yo revisábamos los establos y las bodegas. Fue ahí donde encontramos los primeros rastros de lo que había pasado en esa hacienda. Entre herramientas oxidadas y barriles de madera, hallamos viejos libros de contabilidad, cartas amarillentas y un par de periódicos con fechas de más de un siglo. Los papeles estaban llenos de nombres y números, nombres de trabajadores, pagos, castigos. En los libros, un hombre firmaba cada página con una letra elegante y precisa: Don Gregorio Méndez de la Torre. ¿Era el dueño de aquí?, pregunté mientras hojeaba una de las libretas. Mi papá asintió. Parece que sí. Mira esto. Me pasó una hoja suelta. Eran instrucciones escritas a mano. Los peones que intenten escapar recibirán 20 latigazos frente a los demás. Quien robe, perderá una mano. Los rebeldes, pena capital. Sentí un escalofrío. Este cabrón era un asesino. Era un hacendado, corrigió mi papá con amargura. En esa época, todos eran así. Seguimos revisando y encontramos más documentos.
registros de niños forzados a trabajar, recibos de venta de personas, esclavitud disfrazada de servidumbre. Mi mamá nos llamó para cenar antes de que siguiéramos hurgando. No hablamos de lo que encontramos, pero la hacienda se sintió más pesada esa noche, como si algo en sus paredes nos observara. El tercer día, mientras arreglábamos una cerca en el límite de la propiedad, vimos polvo levantándose en el camino. Un grupo de hombres se acercaba a caballo. Eran 3. Vestían camisas de manta y sombreros viejos. Parecían vaqueros, pero algo en su manera de montar, en la forma en que nos miraban sin saludar, nos puso tensos. Mi papá se adelantó y alzó la mano en señal de bienvenida. «Buenas tardes». El hombre de en medio, el más viejo, con piel curtida y ojos pequeños, desmontó primero. «Ustedes son los nuevos cuidadores». No era una pregunta. «Sí, así es». «¿Y el dueño?» «No vive aquí. Nos contrató para darle mantenimiento a la hacienda». El viejo se volteó a ver a sus compañeros y sonrió con desdén. No sabía que se podía contratar gente para cuidar lo que no es de uno. La frase me puso tenso. Algo en su tono nos advertía que no estábamos bienvenidos. «Esta propiedad tiene dueño, señor», respondió mi papá, sin perder la calma. El hombre se acercó un poco más. Desde donde estaba, pude ver que su ropa estaba raída y sucia, y que olía a sudor rancio. «No lo dudo, pero vea, mi abuelo nació en esta hacienda, creció aquí. Su padre y su abuelo antes que él también trabajaron estas tierras. Esto nos pertenece». Un silencio incómodo nos envolvió. «No lo dudo», respondió mi papá con cautela, «pero los papeles dicen otra cosa». El hombre entrecerró los ojos. Los papeles no valen nada cuando la tierra tiene memoria. Nos quedamos mirándolo, sintiendo que cada palabra llevaba una amenaza escondida. Finalmente, los hombres montaron sus caballos y se alejaron sin despedirse. Desde esa visita, todo cambió. Las noches se volvieron más tensas. Oíamos ruidos afuera. Sombras cruzaban entre los árboles. Alguien nos vigilaba. Un día, mi hermana encontró marcas en la puerta, cruces talladas en la madera. El miedo se instaló en nosotros. Mi papá dormía con el machete junto a la cama y yo con un cuchillo bajo la almohada. Hasta que llegó la última advertencia. Una madrugada, mi mamá nos despertó con un grito ahogado. Habían dejado algo en la puerta principal. Un animal muerto. Un coyote con el vientre abierto. Dentro de su cuerpo, un puñado de tierra y una nota. «Regrésense antes de que la hacienda los trague». Ya no podíamos quedarnos. Decidimos irnos al amanecer, pero ellos llegaron antes. Escuchamos los caballos antes de que tocaran la puerta. Esta vez no eran 3, eran 6. Mi papá agarró el machete y nos hizo señales de quedarnos en la cocina. Yo no pude. Agarré el cuchillo y me quedé detrás de él. «No queremos problemas», dijo mi papá con voz firme. Los hombres lo ignoraron. Uno de ellos tenía un rifle. «Lárguense», dijo el viejo. «No queremos matarlos aquí, pero si no se van, la tierra los va a reclamar». Vi el miedo en los ojos de mi papá. No podíamos ganar esta pelea. «Está bien», dijo, tragándose el orgullo. «Nos vamos». Nos dejaron salir. Nos escoltaron hasta la camioneta, mirándonos como si fuéramos intrusos en un lugar sagrado. Cuando arrancamos, el viejo nos lanzó una última mirada. Tarde o temprano, todo lo que nos robaron nos será devuelto.
Nos fuimos sin mirar atrás. Días después, mi papá llamó al licenciado Campos. Su número ya no existía. No sé quién realmente era el dueño de esa hacienda, pero sé quiénes la reclamaban. Y sé que si nos hubiéramos quedado un día más, nos habrían enterrado en ella. Monterrey siempre ha sido una ciudad de contrastes. Por un lado, los edificios imponentes del centro, la vida nocturna de San Pedro, los autos de lujo. Por otro, las calles olvidadas de la Independencia, las casas destartaladas del sur, los callejones donde la vida cuesta menos que una cerveza. Yo vivía en ese Monterrey, el de los que cuentan los billetes antes de pedir una orden de tacos, el de los que, cuando un amigo desaparece, ni se molestan en preguntar qué le pasó. Así que cuando me vi con la renta atrasada, la refri vacía y un ultimátum de mi casera, hice lo que cualquiera en mi situación haría. Busqué la manera más rápida de hacer dinero y la encontré. Me hablaron del cirujano en la carnicería de la esquina. Te pagan bien, pero no preguntas nada, dijo Víctor, el carnicero, mientras afilaba su cuchillo. ¿Es seguro? Él se rió, una risa seca y sin humor. Nada es seguro en esta ciudad, carnal, pero si lo haces, olvídate de la miseria. No tenía muchas opciones. Le pasé mi número a un contacto y esperé. La llamada llegó en la madrugada. Una voz rasposa me dio instrucciones. Ven solo. Deja el celular en casa. Si no cumples, no vengas. Colgó. Me quedé un rato en la cama, viendo el techo. Mi instinto me gritaba que no fuera, pero mi estómago vacío decía otra cosa. Me levanté y salí. El lugar estaba en la colonia moderna, en un callejón sin salida entre talleres mecánicos y casas con láminas en las ventanas. Una puerta negra, sin letrero. Toqué 2 veces, como me indicaron. Un hombre me abrió, alto, con ojos hundidos y una cicatriz en la mejilla. Me hizo una seña para que pasara. Adentro olía a cloro y metal. En la sala, 3 tipos esperaban en sillas de plástico, todos con la misma mirada perdida. Siéntate, dijo el hombre. Me senté. Nadie habló. Después de un rato, salió un hombre de una puerta trasera. No usaba bata, pero lo supe de inmediato. Era el doctor, cincuentón, delgado, con el cabello engominado y lentes pequeños. Nos miró uno por uno. Todos están aquí por lo mismo, dijo, su voz calmada. Dinero. Nadie respondió. Si aceptan, hay reglas. No pueden preguntar qué vamos a hacer. No pueden decir que no a la mitad del procedimiento. Y sobre todo, nos miró fijamente. No pueden hablar de esto después. Ninguno se movió. ¿Quién quiere ir primero? Uno de los tipos se levantó. El doctor asintió y lo llevó a la puerta trasera. Los demás seguimos esperando. Escuché el sonido de una camilla moviéndose. Luego, algo metálico. Después, un grito. Largo. Ahogado. Uno de los hombres se puso pálido. Yo no me moví. El doctor salió un rato después. El siguiente. Me levanté. No porque quisiera, sino porque si no lo hacía, algo me decía que no iba a salir de ahí caminando. El cuarto olía a látex y sangre. En el centro, una mesa de operaciones con una lámpara vieja colgando encima. Había instrumentos sobre una bandeja. Algunos los reconocí, otros no. El doctor me señaló la mesa. Acuéstate, lo hice. Dime, ¿cuánto necesitas? Tragué saliva. 100,000.
Asintió. Te vamos a sacar algo. Nada que necesites para seguir viviendo. Sonaba fácil, hasta que me inyectaron la anestesia y todo se volvió lento, pesado. Escuché su voz, lejana. Vamos a empezar. Sentí el primer corte. No lo suficiente para doler, pero sí para saber que algo dentro de mí ya no me pertenecía. Desperté en un cuarto sin ventanas. El dolor en mi costado era insoportable. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Me levanté con dificultad. Tenía una venda gruesa en el abdomen. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Escuché pasos afuera. Me alejé. La puerta se abrió y entró el doctor. Todo salió bien, dijo, sonriendo. Descansa. Mañana te vas con tu dinero. No me creí una palabra. ¿Qué me sacaron?, pregunté. Su sonrisa no cambió. Nada que necesites. Salió y cerró la puerta. Me acerqué a la mesa y revisé mis cosas. No estaba mi cartera, ni mi celular. Escuché un gemido. Venía del cuarto de al lado. Me acerqué a la pared. Otro gemido, ahogado, como si alguien intentara gritar con la boca tapada. Mi corazón martillaba en mi pecho. Algo estaba muy mal. Esperé a que todo estuviera en silencio. Entonces, forcé la cerradura con una pinza que encontré en un carrito de metal. Tardé minutos, pero lo logré. Salí al pasillo. Avancé con cuidado, evitando hacer ruido. Las luces estaban bajas. Llegué a otra puerta. Intenté abrirla. Cerrada. Pero el gemido venía de ahí. Miré alrededor. Había una tabla de madera apoyada en la pared. La tomé y la usé para forzar la puerta. Se abrió con un crujido. Adentro, un hombre estaba atado a una camilla, desnudo. Su pecho estaba abierto. No quirúrgicamente, a lo bruto. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Intenté soltarlo, pero escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de una cortina. El doctor entró. Suspiró. No todos sobreviven. Se acercó a la camilla y sacó una jeringa. El hombre intentó moverse. No pudo. El doctor le inyectó algo en el cuello. Segundos después, dejó de moverse. Yo apenas podía respirar. El doctor salió de la habitación. Esperé. Cuando estuve seguro de que se había ido, salí corriendo. Encontré una puerta trasera. La forcé con todo el cuerpo. Se abrió. Corrí sin mirar atrás. No paré hasta que estuve a kilómetros de distancia. No volví a mi casa. No volví a usar mi nombre. Me fui de Monterrey. Pero cada vez que me miro al espejo, veo la cicatriz en mi costado. Y me pregunto, ¿qué me sacaron? ¿Qué llevé conmigo sin saberlo? Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que el cirujano sigue ahí, esperando al siguiente. Me llamo Salvador y llevo casi 2 décadas trabajando como guía turístico en la zona de la presa La Boquilla. Conozco cada sendero, cada grieta en la tierra reseca, cada historia que los lugareños cuentan sobre el viejo pueblo que quedó sumergido cuando construyeron la presa. Nunca creí en supersticiones ni en historias de fantasmas, pero después de lo que viví aquel verano, aprendí que los verdaderos monstruos no siempre están en los cuentos. Aquel año, la sequía golpeó con más fuerza que nunca. El nivel del agua bajó tanto que el lecho de la presa empezó a revelar sus secretos. Ruinas de casas, un viejo campanario que asomaba torcido entre el lodo, calles enterradas en sedimentos y escombros. Todo un pueblo fantasma, olvidado por el tiempo.
No tardaron en llegar los curiosos, turistas, fotógrafos, periodistas, incluso arqueólogos interesados en documentar la historia que el agua había sepultado por décadas. Empezaron a organizarse expediciones para recorrer el terreno expuesto. Era un buen negocio y yo no dudé en sumarme. Pero un día, un grupo desapareció. Se trataba de 5 personas, una pareja joven de la ciudad, 2 hermanos aficionados a la exploración urbana y un extranjero que tomaba fotos para un documental. El grupo había salido temprano con otro guía, un muchacho llamado Antonio, que tenía poco tiempo trabajando en esto. Nunca regresaron. Al principio pensamos que se habían perdido. La presa seca era engañosa, con grietas profundas y terrenos fangosos que podían tragarte si dabas un mal paso. Pero después de un día entero sin señales de ellos, la preocupación se convirtió en miedo. Los lugareños susurraban que los viejos pobladores jamás habían abandonado esas ruinas, que sus almas seguían ahí, esperando que el agua los cubriera de nuevo. Yo no creía en eso, pero sí creía en el peligro real de la zona. Traficantes, saqueadores, incluso cazadores furtivos. Había demasiados rincones en esa tierra árida donde alguien podía desaparecer sin dejar rastro. Así que decidí salir a buscarlos. Salí al amanecer, solo. No era raro que la gente se perdiera en el terreno seco, pero siempre había huellas, rastros, algo que indicara hacia dónde habían ido. No tardé en encontrar su campamento abandonado cerca de la estructura del antiguo mercado. Habían dejado las mochilas, las cantimploras, incluso una cámara tirada en el suelo con la lente rota, pero no había señales de ellos. Seguí caminando, revisando cada rincón de las ruinas. A lo lejos, el sol rebotaba contra las rocas secas y el calor hacía que el aire se ondulara como una cortina invisible. Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de lo que solía ser la iglesia del pueblo, había un hoyo grande en el suelo. No parecía natural. La tierra estaba removida, con huellas alrededor. Me acerqué con cautela y sentí que el estómago se me revolvía. Dentro del hoyo había un zapato cubierto de tierra, medio enterrado entre escombros, y a un lado, un pedazo de tela rasgada. Esto no era un accidente. El calor me hacía sudar a chorros, pero el escalofrío en la nuca me decía que alguien me estaba viendo. El silencio de la presa seca era algo que nunca me había parecido inquietante, hasta ese momento. Avancé con más cuidado, fijándome en cada sombra entre los restos del pueblo. No tardé en notar algo más. Una hilera de piedras dispuestas en línea, como marcando un sendero que no estaba ahí antes. No sé por qué la seguí. Tal vez la necesidad de entender qué estaba pasando. Tal vez la esperanza de encontrar al grupo desaparecido. El sendero me llevó hasta una casa en ruinas, una de las pocas que aún conservaban parte de su estructura. No tenía techo y las paredes estaban resquebrajadas, pero había algo dentro, algo que no pertenecía ahí. Cuerdas atadas a varillas oxidadas, con jirones de tela amarrados, como si hubieran usado ese lugar para sujetar a alguien. Junto a las cuerdas encontré más cosas: botellas de agua medio vacías, envolturas de comida reciente, un par de cámaras fotográficas destrozadas. Y en la pared, escrito con algo oscuro y seco, un mensaje: no salgas de noche. Me alejé de ahí con la piel erizada. No podía quedarme más tiempo.
Algo me decía que debía largarme de ahí antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era tarde. Escuché el crujido de piedras detrás de mí. Giré la cabeza con rapidez, pero no vi nada. Solo las ruinas y la inmensidad de la presa seca. Empecé a caminar más rápido, tratando de no hacer ruido. El aire caliente vibraba a mi alrededor y cada sombra me parecía más larga, más amenazante. De repente, un golpe seco a lo lejos, y luego, un grito ahogado. Alguien más estaba en la presa, alguien que no quería que lo encontraran. Me tiré al suelo, conteniendo la respiración. Desde mi escondite, entre las grietas de la tierra, vi a dos hombres pasar cerca. No eran exploradores, no eran rescatistas. Llevaban armas y arrastraban algo, un cuerpo. No esperé más. Salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Mi única misión era regresar al pueblo y avisar a las autoridades. Pero no era tan fácil. Escuché voces detrás de mí. No estaban lejos. Me habían visto. Corrí entre las ruinas, zigzagueando entre las piedras y las casas derrumbadas, buscando cualquier camino que me sacara de ahí. El corazón me golpeaba en el pecho, y cada paso levantaba una nube de polvo que parecía delatarme. El terreno no ayudaba. Había grietas profundas, rocas sueltas, trampas naturales por todos lados. Y entonces, el disparo, el sonido seco de una bala reventando el aire. No me detuve. Seguí corriendo, aunque las piernas me ardían y la garganta se me cerraba por la falta de aire. Cuando finalmente vi mi camioneta a lo lejos, supe que aún tenía una oportunidad. Salté al asiento, metí la llave y pisé el acelerador. El motor rugió y las llantas levantaron tierra mientras me alejaba de ese infierno. Regresé al pueblo y llamé a la policía. Encontraron los restos del campamento, las evidencias de que alguien había estado ahí, pero no encontraron cuerpos, solo rastros de sangre en la tierra. A los pocos días, la noticia desapareció de los periódicos. La versión oficial fue que el grupo se había perdido y nunca se encontraron sus cuerpos. Pero yo sé lo que vi, y sé que, en algún lugar de la presa seca, aún quedan cosas que nadie debería encontrar. Nunca volví a llevar turistas a ese lugar. Nunca volví a la presa, porque ahora sé que cuando el agua se retira, no solo revela ruinas del pasado, también deja al descubierto secretos que nunca debieron salir a la luz. Siempre creímos que el miedo era cosa de películas. Nosotros éramos los típicos estudiantes de ciudad, acostumbrados a fiestas, música fuerte y risas interminables. Creíamos que la violencia era solo un tema de noticieros, algo que les pasaba a otros, nunca a nosotros. Nos equivocamos. Habíamos planeado ese viaje desde hacía meses. Solo íbamos a ser 6, 4 hombres y 2 mujeres. Era nuestra despedida antes de que cada quien tomara su camino. El plan era simple: acampar cerca del río Bravo, en Tamaulipas. Rentamos 2 camionetas, compramos cervezas, carne para asar y unas bocinas para la música. Un fin de semana, lejos de todo. Ese lugar está tranquilo, nos dijo Fernando, el que organizó todo. Mi primo dice que ahí no pasa nada. Salimos al mediodía, emocionados, bromeando sin parar. La carretera estaba casi vacía. El paisaje era puro monte seco y algunos árboles dispersos. A los lados se veían ranchos abandonados, con cercas caídas
y letreros oxidados que decían propiedad privada. Después de 4 horas manejando, llegamos al punto que Fernando había marcado en el mapa. Un claro cerca del río, con suficiente espacio para las camionetas y una fogata. Todo parecía perfecto. El primer problema surgió al anochecer. Estábamos terminando de armar las casas de campaña cuando escuchamos un ruido en la distancia. Un motor. Nos quedamos quietos. «Ha de ser un rancho cerca», dijo Miguel, pero su voz sonaba forzada. Apagamos la fogata y las bocinas. Nos quedamos en silencio, esperando. El motor sonaba más cerca. Un camión. Las luces de los faros se reflejaron entre los árboles. Nadie respiraba. El camión pasó lentamente, como si estuviera revisando la zona. Nos agachamos detrás de las camionetas. Después de unos segundos, el motor se alejó. Nadie dijo nada hasta que el sonido se perdió en la noche. «No pasa nada», dijo Fernando, tratando de sonar tranquilo. «Solo están trabajando». Pero todos sabíamos que eso no era cierto. A la medianoche, nos metimos en las casas de campaña. Nadie hablaba mucho. El silencio del monte era abrumador. No había señal en los teléfonos. Me costaba dormir. Y entonces los escuché. Voces. Me asomé con cuidado por la cremallera de la tienda. Había luces moviéndose entre los árboles. Linternas. «Despierten», susurré, sacudiendo a los demás. Todos nos incorporamos de golpe. Las luces avanzaban en nuestra dirección. Escuchamos pasos sobre la maleza. Luego, alguien habló. «¿Quiénes son estos cabrones?» Nos quedamos paralizados. «Hay que avisarle al patrón», dijo otra voz. «No pueden estar aquí». No sé quién reaccionó primero, pero en un segundo todos estábamos afuera, corriendo hacia las camionetas. Los motores no arrancaban. «Nos jodieron», susurró Miguel. «Les vaciaron el tanque». El pánico se nos subió a la garganta. Las luces de las linternas ya estaban demasiado cerca. «Escóndanse», susurró Ana, y nos lanzamos hacia la maleza, alejándonos a rastras del campamento. Nos metimos en el monte, entre espinas y ramas secas. Desde allí, vimos cómo las sombras de los hombres aparecían en el campamento. Eran 6, armados. Uno revisó las camionetas, otro pateó las casas de campaña. «No pueden haberse ido lejos», dijo uno de ellos. «Busquen». Nos quedamos inmóviles, con el corazón martillándonos en el pecho. Uno de los hombres se dirigió justo hacia donde estábamos escondidos. Cada paso que daba sonaba como un disparo en la oscuridad. Ana empezó a hiperventilar. Miguel le tapó la boca. El hombre se detuvo a unos metros de nosotros. Encendió un cigarro. «Pinches chamacos», murmuró. Se quedó allí un momento. Luego se dio la vuelta. «¡No están aquí!», gritó a los otros. Y así, sin más, se fueron. Esperamos casi media hora antes de movernos. Cuando regresamos al campamento, vimos lo que habían hecho. Las camionetas estaban con las llantas reventadas. Las casas de campaña, destruidas. Se llevaron toda la comida y el agua. Nos dejaron un mensaje, tallado con navaja en la puerta de la camioneta. «No se metan donde no deben». El amanecer nos encontró agotados y con frío. La única opción era caminar hasta encontrar ayuda. No sabíamos cuánto faltaba para un rancho o un pueblo. Nos fuimos en fila, con el sol pegándonos en la espalda y el miedo metido en los huesos. Después de 2 horas,
Vimos algo en el camino, un cuerpo. Nos acercamos con cuidado. Era un hombre joven, con las manos atadas a la espalda y un balazo en la cabeza. Su cuerpo llevaba horas al sol. Nadie dijo nada. Solo seguimos caminando. El mediodía fue insoportable. Sin agua, sin sombra, con la garganta seca y las piernas ardiendo. Entonces escuchamos el motor. Nos lanzamos al suelo. Era otro camión, pero este era diferente. Un pick-up viejo, con 2 hombres arriba. Los vimos bajar, armados. Uno de ellos revisó el cuerpo del hombre muerto. El otro miró hacia donde estábamos escondidos. ¡Hey!, gritó. ¡Salgan! No teníamos opción. Salimos con las manos arriba. El hombre nos miró con el ceño fruncido. ¿Quiénes son ustedes? Balbuceamos la historia. Los hombres se miraron entre ellos. Son estudiantes, dijo uno, como si no pudiera creerlo. Nos dieron agua. Nos dijeron que nos iban a sacar de ahí. Nos llevaron a un pueblo pequeño, a varias horas de donde nos habían encontrado. Ya no vuelvan por esos caminos, nos advirtió uno de ellos antes de dejarnos. Hay lugares donde es mejor no meterse. Nos dejaron en una estación de servicio, desde donde pudimos llamar a nuestras familias. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Nadie en nuestras casas supo la verdad. Dijimos que las camionetas fallaron y que tuvimos que caminar. Nadie quiso admitir el miedo que sentimos. Pero cada vez que escucho un motor en la noche o veo luces en la distancia, recuerdo el mensaje tallado en la camioneta. No se metan donde no deben.